Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla y listísimos para adentrarse en el mundo del amor, del drama y sobre todo, de una de las parejas más queridas y enigmáticas del panorama televisivo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, hemos estado obsesionados con esta pareja desde que nos enamoraron en la pantalla con su química explosiva en Sen Kalkam. La serie terminó, pero la pregunta que ronda nuestras cabezas sigue siendo la misma: ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Cuál es el secreto detrás de su relación, tanto la que vimos florecer ante las cámaras como la que, aparentemente, terminó de forma inesperada? Hoy, vamos a sumergirnos en el laberinto de su romance. Vamos a analizar las pistas, las indirectas, las declaraciones, las fotos y, por supuesto, los rumores que han alimentado nuestra curiosidad durante años. Trataremos de desentrañar el misterio de su amor, o la falta de él, y llegar, si es posible, a una conclusión sobre lo que realmente sucedió tras bambalinas. Pero antes de comenzar, quiero recordarles que este es un espacio para compartir, para debatir y para disfrutar de la información. No somos dueños de la verdad absoluta y, por supuesto, toda esta información se basa en análisis, investigaciones y, en gran parte, en especulaciones. Así que por favor comenten, opinen y compartan sus propios puntos de vista. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y análisis sobre tus estrellas turcas favoritas. Aquí siempre hay algo nuevo que descubrir. Ahora sí, pongámonos cómodos y preparemos las palomitas porque la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin está a punto de comenzar. Desde el primer momento en que Hande y Kerem se cruzaron en el set de Sen Kalkam, la chispa fue innegable. La química entre ellos era palpable, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo. Era como si sus personajes, hubieran traspasado la barrera de la ficción y se hubieran adueñado de sus intérpretes. Y es que, seamos honestos, ¿quién no se enamoró de la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat? Su romance era adictivo, lleno de altibajos, pero siempre con una base sólida de amor y respeto. Y no nos equivocábamos. Poco después de que comenzara la serie, los rumores sobre un romance entre los protagonistas empezaron a circular con fuerza. Ambos negaban las especulaciones, asegurando que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, ¡ay, amigos! Los negacionismos a veces son la mejor confirmación. Era evidente que entre ellos había algo especial. Las fotos que los paparazzi lograban capturar, las publicaciones en sus redes sociales, y las declaraciones de personas cercanas a ellos, alimentaban aún más las sospechas. Se decía que pasaban horas juntos fuera del set, que se escapaban a cenar a lugares románticos y que incluso se les había visto tomados de la mano en alguna ocasión. Los fans con nuestra lupa detectivesca analizábamos cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscando la confirmación definitiva. Finalmente, en la primavera de 2021, durante un viaje juntos a las Maldivas del paraíso hecho romance, Hande y Kerem decidieron hacer oficial su relación. ¡Boom! La bomba explotó en las redes sociales. Las fotos que compartieron en sus redes sociales eran pura miel: abrazos en la playa bajo un atardecer de ensueño, cenas románticas a la luz de las velas con el sonido de las olas de fondo, miradas llenas de amor y complicidad que derretían hasta el corazón más duro. La pareja se convirtió en la sensación del momento, y sus fans celebraron la noticia con entusiasmo. Era como si hubiéramos ganado la lotería. Nuestro sueño se había hecho realidad. Durante los meses siguientes, Hande y Kerem vivieron un romance de ensueño. Se mostraban inseparables, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, demostrando que el amor también puede ser un motor de crecimiento personal y profesional, y compartían su felicidad con sus seguidores, haciéndonos partícipes de su cuento de hadas. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales y se convertían en la pareja perfecta para las portadas de las revistas. Parecía que habían encontrado el amor verdadero, el cuento de hadas hecho realidad, la prueba de que el amor que vemos en la pantalla puede ser real. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A finales de 2021, los rumores sobre una posible crisis en la pareja comenzaron a tomar fuerza.
Las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes, las publicaciones en redes sociales más esporádicas y las declaraciones públicas más ambiguas. Empezamos a notar que algo no encajaba. Las sonrisas ya no eran tan brillantes, las miradas ya no eran tan intensas y los mensajes ya no eran tan explícitos. El silencio empezó a hacer más ruido que las palabras. A pesar de los intentos de ambos por negar la crisis, la verdad era evidente, algo andaba mal entre Ande y Kerem. Las alarmas sonaban cada vez más fuerte en el mundo del fandom. Empezamos a notar que ya no se seguían en redes sociales, un gesto que en el mundo del espectáculo suele ser una señal inequívoca de problemas. Las fuentes cercanas a la pareja, esos informantes anónimos que siempre tienen algo que contar, empezaron a filtrar información sobre supuestas discusiones y desacuerdos. Y finalmente a principios de 2022, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia causó conmoción entre sus fans, quienes no podían creer que el cuento de hadas había llegado a su fin. El dolor era palpable en las redes sociales. Los hashtags #Ande Kerem y #Kerem Ande se llenaron de mensajes de tristeza, incredulidad y desconsuelo. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura no tardaron en surgir. Se habló de celos, de diferencias irreconciliables, de presiones profesionales y, por supuesto, de terceras personas. El drama estaba servido. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón detrás de la separación de Ande y Kerem? Esa es la pregunta del millón, y la verdad es que solo ellos la conocen. Es su secreto, su verdad, y quizás nunca la sepamos por completo. Sin embargo, podemos analizar las pistas y los indicios para tratar de entender lo que pudo haber sucedido, para intentar armar el rompecabezas de su relación. Una de las teorías más extendidas es que la relación entre Ande y Kerem se vio afectada por la presión mediática y la exposición constante a la que estaban sometidos. Ser una de las parejas más populares del momento tiene sus ventajas, como contratos publicitarios millonarios y portadas de revistas, pero también sus desventajas. La atención constante de los paparazzi, los comentarios de los fans, las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser abrumadoras, especialmente para una relación que está en sus primeras etapas y que necesita espacio para crecer y madurar. Otra teoría apunta a las diferencias irreconciliables entre Ande y Kerem. A pesar de la química que existía entre ellos, es posible que sus personalidades, sus objetivos y sus prioridades no coincidieran a largo plazo. Es importante recordar que el amor no es suficiente para mantener una relación a flote. Se necesita también compatibilidad, respeto, comunicación y compromiso. Quizás Ande y Kerem tenían diferentes visiones sobre el futuro, diferentes ambiciones y diferentes formas de ver la vida. También se ha hablado de la posibilidad de que las presiones profesionales hayan contribuido a la ruptura. Tanto Ande como Kerem son dos de los actores más solicitados de Turquía, y sus agendas suelen estar muy apretadas. La falta de tiempo para compartir juntos, los viajes constantes a diferentes países para grabar series y películas y las exigencias de sus respectivos trabajos podrían haber afectado negativamente su relación, creando una distancia emocional que fue difícil de superar. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que terceras personas hayan intervenido en la relación. En el mundo del espectáculo, las tentaciones están a la orden del día, y es posible que alguno de los dos haya sucumbido a la tentación, aunque no tengamos pruebas concretas de ello. Los rumores de infidelidad siempre acechan en este tipo de situaciones, y es difícil saber qué hay de cierto en ellos. Pero más allá de las especulaciones, lo cierto es que la relación entre Ande y Kerem llegó a su fin. Y a pesar de la tristeza que causó la noticia entre sus fans, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando una gran madurez y profesionalismo. Hande Erçel ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y películas que la han consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. También ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en embajadora de importantes marcas internacionales, demostrando su versatilidad y su talento para reinventarse constantemente. Por su parte, Kerem Bürsin también ha seguido trabajando arduamente en su carrera, participando en proyectos ambiciosos que le han permitido demostrar su talento y versatilidad como actor. También ha utilizado su plataforma para promover causas sociales y defender los derechos de los animales, demostrando su compromiso con el mundo que le rodea. Si bien ambos han seguido adelante con sus vidas, la pregunta que muchos se hacen es si existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro. La verdad es que nadie lo sabe.
El tiempo dirá si el destino tiene algo más preparado para Andy y Kerem. Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse, quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo y recordar los momentos felices que compartieron juntos, recordando que su amor, aunque efímero, nos regaló momentos de alegría y esperanza. Porque al final del día lo importante es recordar que el amor, aunque a veces efímero, siempre deja una huella imborrable en nuestros corazones. Y hablando de corazones, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de la separación de Andy y Kerem? ¿Creen que existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro? ¿Creen que la presión mediática fue el principal factor? ¿O quizás las diferencias irreconciliables? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado el romance entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las pistas, las especulaciones y los rumores que han rodeado su relación. Si bien no hemos llegado a una conclusión definitiva sobre el secreto de su amor, hemos podido echar un vistazo más de cerca a esta pareja que tanto nos ha cautivado. Recuerden que este es solo un análisis basado en información pública y especulaciones. La verdad real de lo que sucedió entre Hande y Kerem solo la conocen ellos dos. Y quizás algún día decidan compartirla con nosotros. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje al mundo del salseo turco. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios, sus opiniones y sus preguntas aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora para despedirme quiero pedirles un último favor. Si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es el pan de cada día. No se lo pierdan. Ciao, ciao.